acta de la sesión constitutiva se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, han recibido los siguientes reemplazos permanentes. El diputado Trisotti reemplazará al diputado Schubert, la diputada Ana María Bravo reemplazará al diputado Daniel Melo, la diputada Giovanna Ahumada reemplazará a la diputada Joana Pérez. Eso es todo, presidente. Son reemplazos permanentes, pero qué bueno, me alegro mucho. Ofrezco la palabra en varios. Respecto de la cuenta primero, varios. Ok. Vamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias de de su competencia. Queremos invitar a que pase a nuestra mesa al señor presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, señor Eduardo Arévalo Mateluna. Bienvenido, don Eduardo. Yo quiero saludar al resto de los diputados y diputadas. Esta sesión también vamos a tener en algún momento que ver los invitados y todo eso, así que vamos a ver primero la presentación de don Eduardo. Bienvenido, diputado. Cuando son las 19:26 empezamos esta primera sesión. Yo quiero comentarles que hoy día por la mañana se hicieron la revisión a petición de los formalizados de Cobreloa. Se hizo la petición de revisión de medidas cautelares de 6 de ellos, de los que están representados por un abogado, y esa revisión quedó en lo mismo. Siguen con prisión preventiva, con una defensa de la señora Patricia Muñoz. Le doy la bienvenida y usted tiene todo el tiempo. Bueno, nosotros ya tenemos un conocimiento de quién, por lo menos los que estamos en la Comisión de Deporte, de quién es usted, de cómo ha trabajado, y el agradecimiento lo pongo anterior por su dedicación y su trabajo en esto que es erradicar la violencia del deporte en todos sus aspectos. Así que bienvenido, don Eduardo, y usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Se le apagó el micrófono. Ahí sí. Buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Bueno, yo asisto a esta invitación con especial entusiasmo, primeramente porque durante el tiempo que me he desempeñado en el Comité de Arbitraje, que ya son 4 años, de los cuales 1 año y medio como presidente, hemos visto un sostenido aumento de casos de abuso sexual en la actividad deportiva, pero lo trascendente en este caso es que lo que conocemos es lo que se denuncia. Y esto ha comenzado a aparecer de manera más sostenida a partir de las gestiones y de la visibilización del caso que ha hecho la señora presidenta por el caso de Cobreloa, junto con el diputado Jordán. Hay que tener presente que las víctimas no se atreven a denunciar por el alto estándar que exige la prueba. Pero en la tramitación de las causas que nosotros hemos tenido en el Comité de Arbitraje, nos hemos encontrado con varios problemas y que yo creo que es importante que la comisión investigadora pueda en alguna medida llegar a conclusiones que se transformen en disposiciones que los dirigentes cumplan. Porque aquí no basta con que nosotros determinemos o llegue una denuncia, nosotros sancionemos, dispongamos que esto se vaya a la Fiscalía del Ministerio Público, y en el Ministerio Público, y esa es una realidad conocida por todos, ustedes especialmente, pasan los años, y hay un caso que, habiendo transcurrido ya casi 3 años desde que denunciamos, el acosador sexual aún no ha sido citado a declarar. ¿Ya? Nosotros no tenemos un sistema, la ley no nos permite a nosotros tener un sistema de cumplimiento de lo que se hace, y no tenemos atribuciones para exigirle a la Fiscalía tampoco. Lo que sí la ley nos señala como un actuar colaborativo entre las instituciones, entiéndase el Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, IND y las federaciones, para efectos de poder controlar que aquellas medidas de protección que nosotros determinemos efectivamente se cumplan. Pero voy a comentar antes de ir, y voy a ir avanzando, y espero que por favor me entiendan, yo soy medio disperso para decir las cosas.
Voy a ir avanzando con algunos ejemplos que es lo más práctico y que en realidad van a ir dejando constancia de cuál es la verdadera realidad. Hay un caso del Comité Paralímpico en el cual nosotros, durante la audiencia en el año 2021, como consecuencia de la declaración de la víctima, encontramos que estábamos en presencia de un delito de abuso sexual. Suspendimos la actuación nuestra, porque así nos ordena la ley, y derivamos los antecedentes a la Fiscalía, al Ministerio Público. Cuando se iban a realizar los Juegos Panamericanos, nos pidieron como medida de protección para la víctima que el entrenador que estaba denunciado por abuso sexual no pudiera tener ni acceso a invitaciones, ni a credenciales, ni que fuera inscrito por ningún país como entrenador paralímpico. Sin embargo, nosotros no teníamos facultad, accedimos a las medidas de protección, pero no teníamos facultades para controlar que no comprara entradas. Y entró como público. Y como público siguió dirigiendo a su pupilo, que es un gran deportista, hasta que se produjo un encuentro casi a pugilato entre la familia de la víctima y este entrenador en la ganadería. Entonces ahí grafico con ese ejemplo que nosotros no tenemos el imperio para poder controlar que efectivamente las medidas de protección se cumplan. Primero porque no somos un tribunal, somos un comité de arbitraje que además de la función de dictar, de hacer justicia en las federaciones y en todas las organizaciones deportivas respecto al decreto 22, tenemos una función educativa y que esa función educativa se pone también en cuestionamiento cuando nosotros tratamos de ilustrar a los responsables institucionales, que son el símil del fiscal en el Ministerio Público, y tanto así que en el caso de la Federación Atlética nos interpusieron un recurso de protección en donde en el recurso de protección acompañan los pantallazos de mi teléfono con la responsable institucional y el abogado acusa con que hay parcialidad. El problema es que se dispara a los pies porque la parcialidad es para sus deportistas. Entonces, en el comité nosotros tenemos clara nuestra función, pero sí existen falencias en la ley, y eso es lo complicado, porque en el caso de Cobreloa, y yo lo dije en la Comisión de Deporte, la ley no contempla cuando la víctima no pertenece a una organización deportiva. Y en el caso de Cobreloa, como la víctima es una persona ajena a la organización deportiva, los dirigentes, sabiendo de lo que había ocurrido, porque eso yo lo dije acá, y tengo los antecedentes en carpeta como para poder demostrar que los dirigentes siempre supieron de que aquí se había cometido un delito o bien había habido una fiesta donde se consumió alcohol, cocaína, drogas, etcétera, y que había existido el delito de violación y siempre siguieron hablando de presunto delito para posteriormente hacer una especie de pacto de silencio y tuvieron que transcurrir casi 3 años para que esto saliera a la luz pública y hoy día los deportistas o los violadores están en prisión preventiva. A nadie, y aquí yo una vez lo dije, siempre se usa, o yo creo que se actúa con el concepto de la presunción de inocencia. Yo entiendo que la presunción a nadie puede ser considerado culpable mientras no sea declarado por sentencia. Pero nadie lo tiene en prisión preventiva cuando a lo menos no existen los elementos materiales de la comisión de un delito. Y aquí hay 8 deportistas, 8 o 7, que están en prisión preventiva y la señora presidenta acaba de señalar que fueron ratificados en la revisión de medidas cautelares. O sea, aquí no es broma lo que se está haciendo, ni tampoco es una teleserie, ni un simple rumor. Cuando nosotros hicimos la investigación respecto al caso Cobreloa, y esto lo vuelvo a repetir para los diputados que no estuvieron presentes en la Comisión de Deporte, pedimos oficio a la ANFP y oficio a Cobreloa, y ambos contestaron de manera similar, señalando que no era aplicable el decreto 22 porque la víctima no pertenecía al club. El problema que ellos omiten es que el decreto 22 no solamente sanciona las conductas vulneratorias,
sino que el decreto 22 entrega instrucciones específicas respecto a lo que tienen que hacer las organizaciones deportivas en el marco de generar espacios seguros para la práctica del deporte. Y entiéndase que la práctica del deporte, por lo menos a juicio mío, es las instalaciones que yo pongo a disposición para los deportistas, para la práctica del deporte. Y en este caso, tratándose de la Casa Naranja, en el caso Cobreloa, pasa a ser un recinto deportivo porque es parte del club. Si ahí no tuvieron cuidado, porque tenía que haber un dirigente, tenía que haber una persona responsable, no me vengan a decir a mí que nadie se enteró que hubo una fiesta donde pasó de todo. Por lo tanto, esa excusa que los dirigentes plantean mediante oficio, nosotros la dejamos pasar porque debido en base al principio de inexcusabilidad, no porque no existe en la ley, nosotros no vamos a conocer ni vamos a fallar una conducta que en la especie acá se vulneró porque no cuidaron a sus deportistas. Entonces, hoy día se habla de medidas de protección. Nosotros tenemos facultades para dictar medidas de protección que pueden ir hasta la suspensión de los dirigentes de la actividad deportiva, mientras no se termine de ventilar el juicio. Pero esas medidas de protección no pueden actuar de oficio por parte del comité, tienen que ser solicitadas. ¿Ya? Y esas medidas de protección, a nuestro juicio, podrían eventualmente, y esto probablemente no me inhabilita para seguir conociendo la causa, porque nosotros somos un organismo colegiado, sí podrían darse los presupuestos para que se decreten esas medidas de protección, porque ¿qué garantías tienen los actuales muchachos que están en esa Casa Naranja de que efectivamente están siendo controlados y efectivamente están bajo un régimen disciplinario que garantice que se van a comportar de manera correcta, como lo tiene que hacer cualquier deportista, o mejor dicho, como lo tiene que hacer cualquier persona? Cualquier persona. Esto no es un estándar solamente para los deportistas de alto rendimiento, yo creo que es un estándar para todas las personas de bien que existimos en Chile. Es decir, el no consumo de drogas, de alcohol, el violarse a una niña, ¿ya? Y después, como si esto fuera poco, como guinda de la torta, aparecen declaraciones de uno de los deportistas de que ellos estaban acostumbrados al sexo grupal, porque vivían en piezas comunes. O sea, la capacidad de asombro cada vez se pierde, se va perdiendo. Entonces, dicho eso, nosotros como comité de arbitraje estamos muchas veces con las manos atadas, porque aquí hubiese sido muy importante que hubiésemos tenido las facultades para actuar de oficio. No podemos actuar de oficio. Podemos actuar de oficio solamente en casos de falta a la probidad de dirigentes deportivos de federaciones que estén adecuadas como FDN. De las 59 federaciones que existen en Chile, solamente 16 son FDN. Ninguna de las otras cumple con la ley. Porque, según muchos dicen, ¿de qué les sirve? Entonces, lo único que muchas cumplen, porque no todas tampoco lo tienen, es tener un tribunal de disciplina, de honor o similar, tener al responsable institucional, porque si no lo tienen no pueden ser parte de participar en concursos de fondos públicos. Pero para cumplir con el requisito, la ley dice que el responsable institucional tiene que ser una persona idónea. ¿Y cuáles son los parámetros que tienen para determinar la idoneidad de una persona para ser responsable institucional, que en el fondo es el que investiga? Ninguno. En la ley no está. Y por lo tanto hemos tenido casos donde los responsables institucionales nos han dicho: yo no voy a venir a la próxima audiencia porque a mí no me pagan y porque no tengo tiempo. Responsables institucionales que me llaman por teléfono y me preguntan qué hago. A mí nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Hago presente que aquí desde el año 2020, del 2022, existe una mesa de seguimiento del decreto 22 del Ministerio del Deporte, donde se han desarrollado varias reuniones, se han adoptado acuerdos, pero lo que yo no he visto es una actitud de alguna manera más agresiva en cuanto a la educación, a la prevención y al control de que efectivamente se cumplan con las disposiciones que señala la ley en el decreto 22. Por lo menos a mí no me consta.
¿ya? Y ahí es donde yo creo que hay que hacer un trabajo arduo. El comité de arbitraje, sin que sea obligación nuestra, hemos desarrollado 3 seminarios, primero para los dirigentes, posteriormente para los deportistas y el último para los responsables institucionales. Y ahí nos damos cuenta que los responsables institucionales, muchos tienen la voluntad de hacer bien las cosas, pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Y el caso más típico es el de la Federación Atlética, que fue conocido por todos ustedes y que hoy día sigue vigente en la Corte de Apelaciones. Hoy día se nos vence el plazo para contestar el recurso de protección que interpusieron en contra mía. Primero, porque no tengo el título de abogado. La ley lo permite. La ley dice que y hoy día muchos tribunales o muchos, por ejemplo, el tribunal ambiental, muchos tribunales están compuestos por abogados y por personas que no son abogados, pero sí tienen la expertise respecto a la materia que están tratando. El Tribunal de la Libre Competencia, el Comité de Arbitraje. En el caso particular mío, lo hago presente a la Corte de Apelaciones, yo hoy día, yo durante 15 años, 30 años he sido deportista, durante 10 años he sido presidente del Comité de Disciplina de la Liga Nacional de Básquetbol, la Liga Profesional. Llevo 5 años como miembro del Comité Nacional de Arbitraje. Entonces, conozco del tema y eso yo creo que fue lo que, en definitiva, el director del IND me designó a mí como miembro del Comité Nacional de Arbitraje. Entonces, nos encontramos que aunque en ese recurso de protección lo que reclaman es que por qué nosotros teníamos contacto, o yo tenía contacto con la responsable institucional. ¿Por qué lo tenía? Para explicarle cómo tenían que hacer las cosas para proteger a las deportistas. Y aquí creo que lo dije en la Comisión de Deporte. Cuando se produjo el tema de la Federación Atlética y llegó al Comité de Arbitraje, todo el mundo decía que iba a ser sancionado. La señora Restrepo, todo. O sea, y yo hice una declaración en la prensa donde dije, nosotros no fallamos para la galería, nosotros fallamos conforme a derecho. Y antes de empezar el juicio yo les dije, todo lo que se ha dicho a nosotros no nos sirve, lo que prueben acá, lo prueban. Y fue tanto el error que cometió tanto el abogado como la responsable institucional, que lo que reclamaban era una cuestión de índole deportivo, de que el entrenador había dejado afuera sin causa justificada a la señora Paulette Cardoch y a Verdín Castillo. Pero eso no es un tema del decreto 22. Nunca nadie acreditó que hubo maltrato, que hubo discriminación, que hubo racismo. Nunca nadie. Declararon 7 testigos. Después dijeron que las víctimas no habían podido declarar porque el abogado no cometió un error. Que le permitieron declarar a la señora Restrepo, porque el abogado de las víctimas pidió que declarara a la señora Restrepo. Entonces, en ese caso estamos en presencia de que cuando pierden un juicio, hay litigantes maliciosos es el concepto, que tratan de enturbiar las cosas, desprestigiando el comité de arbitraje, con el ánimo de salvar la irresponsabilidad profesional que tuvieron. Eso en el caso cuando tienen abogados representantes. Imagínense ustedes cuando las víctimas llegan sin abogado. Yo suspendo la audiencia e insto a que se consigan un abogado. Entonces, en paralelo a eso, tenemos en el Comité Olímpico una oficina del respeto, que es entiendo yo que la oficina del respeto cumple una función educativa, de promoción, de dar a conocer los derechos de los deportistas, de cautelar que no sean maltratados, etcétera, etcétera. Y la pregunta mía es, ¿y por qué no contratan abogados para que defiendan a los deportistas? Porque no hay en ninguna parte del presupuesto. Llegan los deportistas solos, aquellos que se atreven a denunciar. Y con mayor razón se produce este conflicto cuando las víctimas son menores de edad o son mujeres. ¿Por qué? Porque la respuesta siempre, la excusa es nadie te va a creer, no tienes cómo probar, ellas piensan que las van a sacar del equipo, o si no, veamos el caso de las marcianitas, ¿ya? Donde Eduardo Flores está en prisión preventiva. ¿Por qué? Porque cometió un delito de violación contra una menor de edad. Porque si no hubiese cometido ese delito, habría pasado
para siempre. Y habría seguido. Entonces, yo creo que aquí, más allá de visibilizar los casos, lo que hay que ir a buscar es determinar en qué federaciones no se está cumpliendo con el decreto 22, qué es lo que se está haciendo para educar, para prevenir, y cuáles son las sanciones a las cuales se arriesgan las personas para que sepan antes de intentar cometer un delito lo que les va a suceder. Tenemos un señor que es bastante conocido, con nombre y apellido porque es público, él lo hizo público, Óscar Codú, equitador, maestro de equitación, creo que estuvo en los Panamericanos, incluso ahora intentó meterse a los Panamericanos, donde nosotros lo condenamos a perpetuidad para participar en organizaciones deportivas, porque así nos dice la ley. Él fue condenado a 5 años y un día por el delito de abuso sexual reiterado contra su pupila, con sus deportistas. Fue condenado en Osorno a 5 años. La ley nos dice que nosotros, cuando una persona es condenada por un delito sexual, tenemos la obligación de sancionarlo a perpetuidad de participar en una organización deportiva. Lo hicimos, el señor recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, perdió el recurso, apeló a la Corte Suprema, está en la Corte Suprema, recurrió al Tribunal Constitucional, la semana pasada lo declararon inadmisible, y eso nos obliga a estar en todos los frentes del Poder Judicial defendiendo las causas. Hoy día tenemos la Federación Atlética, tenemos el caso del señor Clivio del Comité Paralímpico que abusó sexualmente de una deportista paralímpica no vidente, y él también recurrió de protección. Y así tenemos un sinnúmero de casos, otros por verse. Se lo comentaba a las abogadas que estaban acá antes, de un señor que yo tuve la oportunidad de conocer en la municipalidad de Peñalolén, en donde lo despedimos por abuso sexual contra una deportista, pero como el estándar de la prueba es tan alto, la persona ganó el juicio, la municipalidad tuvo que pagar por despido injustificado, pero curiosamente hoy día nos llega del Club Universidad de Chile una denuncia por abuso sexual contra el mismo personaje. Y esto ocurre y entiéndase por organizaciones deportivas, federaciones, clubes, corporaciones municipales, universidades, en donde todos están sujetos a nuestra potestad. Exacto. Nadie queda excluido. Entonces, la problemática es quiénes cumplen con lo que dispone la ley para efectos de que, en el fondo, lo que persigue la ley es generar o crear un ambiente seguro para los deportistas, tanto en la discriminación, el maltrato y con mayor razón en lo que es abuso sexual y acoso sexual. Tenemos otros casos en donde los que somos más viejos, ya sabemos cuando el entrenador a una menor de edad ya está mandándole WhatsApp, la está presionando. El entrenador Trato indebido. es tan importante como el papá. Entonces, los chicos tienen todo un sueño por delante, pero no tienen el apoyo y no se atreven a denunciar, porque tampoco se atreven a denunciar a los papás. Y cuando cuentan estas cosas a los padres, son los padres los que denuncian, no los deportistas. Entonces, es otro problema, ¿ya? Y tenemos, como les dije, el caso del señor Óscar Codú, Cobreloa. En Peñalolén tenemos una causa también en la Fiscalía, en un club de natación, en donde un señor, supuestamente, él dice que pasó a llevar sin mala intención a una deportista, pero resulta que yo entrevisté a la deportista y cuando una mujer se pone a llorar al contar su testimonio, para mí no es teleserie ni es teatro, algo hay, ¿ya? Pero el estándar de la prueba, llevamos 6 meses que se denunció a la Fiscalía y todavía no lo citan a declarar. Y esto como dato anexo. Como yo trabajo en la Municipalidad de Peñalolén con mis chicos Down, con los niños Down, todos los días me encuentro al denunciado en la piscina. Y me pregunta a mí, ¿qué puedo hacer? Porque resulta que la deportista ahora no viene. Anda a la Fiscalía. Y esto va quedando en nada. Y por eso partí señalando que la Fiscalía, yo entiendo que pueden tener cada fiscal más de 1000 causas. Y por eso
un abuso sexual en donde una chica dice que le metieron la mano en el calzón, disculpe la expresión, para la fiscalía tal vez no tiene importancia respecto a un delito que es mucho más grave y los fiscales tienen que estar con una montonera de causas y que además de eso cumplen con un estándar de causas terminadas, y causas terminadas se entiende por el principio de oportunidad. Y es decir, terminó la causa porque aquí, cuando usted tenga más antecedentes, tráigala y ahí nosotros la haremos. Es como el chiste de un humorista que hay, que no le voy a hacer propaganda. Entonces, tenemos el caso del hockey, como lo dije, de las marcianitas. Y ahí es súper curioso porque resulta que este señor además es el dueño del club, era el entrenador, la hacía todas. Y seguía participando. ¿Y por qué nosotros nos metimos en esa causa? Porque por redes sociales se hizo una funa, ahí nos enteramos y nos dimos cuenta que él iba a viajar con una delegación donde iban menores de edad a Argentina. Y en ese momento adoptamos medidas de protección de suspenderlo en forma definitiva. Y eso coincidió con que posteriormente fue formalizado y lo dejaron en prisión preventiva por el delito de violación, que es, señora Presidenta, usted lo sabe, que es la causa que lleva la fundación de la abogada que está viendo el tema de Cobreloa, y lograron que este señor quedara en prisión preventiva. Yo quisiera interrumpirlo un poquito para darle la bienvenida también a los demás diputados. Yo les mandé a través del WhatsApp, a través del chat, lo que es, porque hay muchos que no son de la Comisión de Deporte, para que tengan muy claro qué organizaciones deportivas deben adoptar este protocolo, que es el protocolo 22, y también los plazos, porque bien lo decía el señor Eduardo Arévalo, bueno, ¿cuántas federaciones o cuántas no están? Todas las organizaciones deportivas de la ley 19.712, que son las FNR, y los otros son todos los organismos deportivos profesionales de la ley 20.019, que sería el fútbol, ¿verdad? Por lo tanto, yo les quiero decir aquí que aquí es donde el diputado presidente, bienvenido el diputado presidente de la Comisión de Deporte, el plazo de 6 meses de la publicación del protocolo en el diario oficial, como el protocolo fue publicado el 21 de septiembre del 2020, el plazo para su adopción, por otra parte, todas las organizaciones deportivas la tenían que tener el 21 de marzo del 2021. Entonces, cuando hoy día, si usted ve uno de los oficios que nosotros presentamos en deporte, claro, hoy día ya se asustaron todos, hoy día ya saben todos que pueden tener sanciones, pueden estar todos habilitados, todavía ni siquiera están todos habilitados. Pero es brutal cómo no se cumplió esta ley, cómo no se cumplió. Y por otro lado, acá vamos a tener un gran desafío, porque efectivamente quien esté a cargo de levantar la persona indicada por el club, yo siento que tendría que ser una persona externa, sin duda. Pero le voy a dar la palabra, para que usted termine, le voy a dar la palabra para una ronda de preguntas. Porque a mí me interesaría saber que es bien brutal escuchar cuando en el deporte paralímpico a una niña que no tiene visión, una niña ciega, se le abusa. Es bien brutal escuchar que las marcianitas que ya están cumpliendo 30 y algo más, un poquito más quizás, casi 40 años, tuvieron que esperar todo este tiempo que esa persona tuviera que abusar de una menor nuevamente para salir en apoyo de esa menor y poder contar su verdad. Niñas que estuvieron, ¿y por qué? Eso pasa porque efectivamente no hay una relación laboral entre el deportista y el entrenador. Entonces es bien complejo el tema que vamos a abordar acá, pero a mí me gustaría que los diputados que no están en la Comisión de Deporte pudieran darle una vuelta ahí a los documentos que le mandamos. Diputado Tapia. Gracias, Presidenta. Don Eduardo, bueno, saludarlo, agradecer que esté acá con nosotros y agradecer también esa valentía que se tiene para enfrentar a los poderosos. Todos sabemos que aquí los que se creen poderosos, los que se creen intocables, hay que tener bien puestos los pantalones, y en ese sentido creo que usted representa todo lo que nosotros también queremos representar. Es triste, Presidenta, encontrarnos en esta situación, de tener que tener una comisión especial investigadora por casos de abusos sexuales. Cuando nosotros, los que somos deportistas de niños, nos hemos criado cerca de un cuerpo técnico, de dirigente, y yo siempre he dicho, el deporte entrega valor, entrega comunicación, entrega valores, entrega lealtades, entrega compañerismo, no sé, para mí el deporte tiene esas cosas que son importantes.
Pero cuando nos hemos tenido que enfrentar a esta situación, la verdad es que uno dice, bueno, ¿qué formación también tienen los deportistas? ¿Qué está pasando con quienes son entrenadores, con quienes son dirigentes? Porque una de las primeras cosas que le tienen que enseñar de niños es que estos abusos, esta prepotencia, esta arrogancia, esto abuso de poder, porque aquí hay harto abuso de poder también, pues si lo vemos en el caso de Cobreloa, para mí es un caso de abuso de poder. Entonces, cuando se da esta situación, lamentablemente, yo creo que estamos viviendo en una sociedad que todos tenemos que ponerle ley, que todos tenemos que ponerle protocolo, porque si no le ponéis protocolo, violan. Si no le pones ley, roban. Si no le pones otro antecedente a cómo tienes que actuar, o sea, tenemos que ahora buscar cómo actuar. Y en ese sentido, don Eduardo, las federaciones, la NFP, en estos casos, especialmente cuando hay este tipo de casas de los deportistas, se señalan en estos protocolos que debe haber cuidadores. Uno dice, "Puta, ¿cómo van a tener cuidadores si no son niños chicos que lo estén cuidando?" Pero la experiencia señala que sí te hay que tener, porque todavía tenemos gente inescrupulosa y gente que toma el deporte no como una vida sana, sino que es una vida conflictiva. Entonces, por lo menos en esta primera intervención mía, aparte de lo que he dicho, quiero hacer esta pregunta. Si hay protocolo estricto que dicen, oye, mira, en cada casa de acogida o de deportista, no de acogida, de deportista, tiene que haber tantas personas al cuidado, con turno de noche, con turno de día. Yo no sé si eso hay o no hay. Esa es mi pregunta, porque todos sabemos que, bueno, estamos en una comisión investigadora, entonces la idea es recabar el máximo antecedente para después sacar las conclusiones y recomendaciones. Gracias, presidente. De nada, yo voy a hacer una rueda de preguntas. Vuelvo a decirles, en su chat está el del Ministerio del Deporte, todos los requisitos a quién deben denunciar, quién es la persona encargada, cómo se debe proceder y también las sanciones. Diputado Giordano, a quien le quiero agradecer enormemente por la fuerza que usted le ha puesto para apoyarme y para acompañarnos. Bueno, por supuesto, tenemos a muchas personas, nosotros como diputados nos agradecemos, pero claramente nosotros no somos sino los fiscalizadores. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, y por su intermedio también agradecer a todos quienes han hecho posible que avancemos con esta comisión especial investigadora tan importante y también por su intermedio aprovechar de agradecer a don Eduardo por estar una vez más acá y en las próximas ocasiones que se incorpore, porque la verdad que su testimonio ha sido en cada ocasión que ha estado en la Comisión de Deporte fundamental para que podamos avanzar en este caso. De hecho, cuando originalmente oficié para que usted se pronunciara al respecto, yo jamás pensé que la institución iba a ser una de las que ha tenido un rol más decidor en el hecho de que se visibilicen las contradicciones detrás del actuar de un club deportivo, detrás del actuar de una institución como la NFP, y por eso nuevamente le quiero agradecer no solo su presencia, sino también la valentía con la que ha actuado el comité, porque me parece que ha sido tremendamente relevante para cómo se ha ido desarrollando finalmente la posibilidad de que víctimas como las del caso Cobreloa y otras víctimas como las que usted ha mencionado en su relato puedan tener una respuesta y a su vez la Cámara de Diputadas y Diputados pueda tener un espacio de investigación al respecto. Dicho eso, quiero consultarle varias cosas, así que si puede tomar nota, se lo sugiero de antemano porque tengo varias preguntas anotadas. La primera es si puede profundizar un poquito en esta mesa del Ministerio del Deporte que usted mencionó, que le hace seguimiento al protocolo 22, a la aplicación. ¿En qué ha avanzado esta mesa? ¿Se ve que hay algún espacio de conclusiones respecto de las falencias legislativas? ¿Se ve que hay algún espacio para tomar alguna acción? ¿Hay algún compromiso de esa índole? Que nos comente abiertamente sobre ese espacio en particular con un poquito más de profundidad. Segundo, ya lo dijo usted, pero le voy a pedir que además lo señale quizás con más detalle, más literalmente. Se ha pensado en modificar en esta mesa el artículo 1 del protocolo, que es precisamente la que delimita quiénes son las personas que están sujetas a él, y en este caso el artículo que ha utilizado el Club Cobreloa para decir, acá nosotros no tenemos responsabilidad porque la persona víctima que pone esta denuncia no tiene ninguna relación directa con el club. Usted evidentemente ha hecho una interpretación que a nuestro juicio es correcta, pero de todas maneras le pregunto si usted cree que aquí hay un espacio de modificación y segundo, si eso se ha visto en esta mesa del Ministerio del Deporte.
Tercera pregunta. Esto es un poquito más detallado, pero si quizás puede ahondar un poquito en la cronología de la investigación que usted pudo realizar cuando se involucró en el caso de Cobreloa, respecto de los hechos, qué acciones tomó el club, qué acciones no tomó, qué señaló el responsable institucional o la responsable institucional, si efectivamente estaba o no estaba, y qué rol tuvo la NFP, si se puede referir un poco a eso, porque han habido un sinnúmero de opiniones medias divergentes y sé que las vamos a seguir contrastando acá, si es que la NFP decide asistir, si es que el club también decide asistir, no están obligados, pero nosotros esperamos que así sea. Sí, la federación sí está obligada a eso. Otra pregunta, No, porque ya nombró algunos. Le voy a pedir si es que quizás estos casos que usted ha nombrado y si es que hubiesen otros, a lo mejor nos los puede hacer llegar por escrito a la comisión, distintos casos que a lo mejor sea importante que tengamos a la vista para el siguiente desarrollo, las siguientes etapas de la Comisión Especial Investigadora. Tercero, o sea, no, quinto. Sí, no, quinto, sí, fui anotando todo lo que se me venía a la cabeza. Usted mencionó varias falencias de la ley. No contemplar cuando la víctima no pertenece a la organización en términos, por lo menos, literales. Que no se permita actuar de oficio. Ahí nombró otra. Que no hay ningún requisito para los responsables institucionales. Es decir, puede ser cualquier persona, no está definido en la ley. Yo le quisiera hacer la pregunta abierta de qué otras falencias detecta, si es que se le quedó alguna. Perdone, Presidenta, que me extienda. Pero igual quisiera cerrarla en un punto y pedirle que, a lo menos expresamente, se refiera respecto de las sanciones de los responsables institucionales, no solo de los responsables de la acción directa, en este caso quienes cometen, en el caso de Cobreloa, una violación, una agresión sexual, pero también sobre los responsables institucionales del club, sobre la línea de mando, dependiendo de qué tipo de jerarquía tenga, sobre su directorio, sobre la NFP en sí misma, para aquellos que se inhiben de aplicar el protocolo 22, de adoptarlo o cuando toman conocimiento del hecho, de tomar las acciones que corresponden, si es que existieran, y si no, para efecto de que nosotros lo podamos tener a la vista como comisión. Y lo último, esto ya quizás se escapa un poco de su ámbito de acción, pero de todas maneras, las casas formativas son espacios donde cohabitan menores de edad. Y eso es algo que nosotros hemos oficiado a distintas instituciones. ¿Qué le parece el vacío regulatorio que existe precisamente respecto de cómo estos niños, niñas, adolescentes quedan en manos de un tercero, donde usted lo dijo, se normalizaba, por ejemplo, en el caso de Cobreloa, que hubiesen básicamente relaciones sexuales colectivas y eso era muy normal porque... No tenían plata para motel. Entonces, si se puede referir respecto a aquello y si cree que hay un espacio importante a abordar, porque me parece que desde la perspectiva de los derechos de la infancia ahí hay un espacio tremendamente vacío que provoca, ¿no?, que se generen estas situaciones. Gracias, Presidente. Muchas gracias a usted, diputado. Yo les quiero pedir que hasta las... Sí, tienen la palabra Trisotti, pero espérenme. 20 estamos con preguntas y respuestas porque necesito mostrarles la estructura que tenemos y los próximos invitados. Diputado Trisotti tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Agradecerle la presencia de don Eduardo. A ver, yo efectivamente no formo parte de la Comisión de Deporte, quizás algunos vamos a tener una aproximación recién respecto de este protocolo y me excuso si hay algo obvio, pero prefiero efectivamente preguntar. Respecto hoy día del cumplimiento, porque le di una leída bastante somera, pero sí se establecen en detalle una serie de funciones preventivas de todo el arco de organizaciones, desde solicitud de certificados de antecedentes, de análisis psicolaborales, luego de realización de informes periódicos, tanto de infraestructura como del personal. Hoy día, en definitiva, esto se está cumpliendo o no por parte de las organizaciones. También usted señalaba en el caso de Peñalolén, y yo leí de manera expresa que había una prohibición establecida de manera expresa en el documento de que denunciado y denunciante coincidan en las mismas actividades deportivas. Entonces, de acuerdo a lo que usted plantea, acá hay un abierto incumplimiento de la normativa. Por lo tanto, ¿quién hoy día está fiscalizando esto o derechamente es letra muerta? Y lo segundo, ¿cómo se han ido ordenando las contiendas de competencia? Porque hay algunos artículos que señalan que efectivamente si la persona es condenada en virtud de una sentencia judicial por parte de un tribunal de justicia, esa sanción va a implicar una serie de consecuencias dentro de este protocolo. Pero ¿qué pasa en esas contiendas de competencia en que un caso tan dramático como una violación
yo o cualquier persona o cualquier padre podría decir, antes que verlo a través de un protocolo dentro de las organizaciones, que hoy día no sé cómo funciona, me voy directamente ante un tribunal de justicia. ¿Cómo hoy día está operando en la práctica esta dualidad de investigación? Gracias, presidente. Gracias a usted. Yo quisiera decir que acá quien tiene un rol muy importante es el Tribunal de Honor, que el Tribunal de Honor va a estar citado ahí, lo que sería, que está a cargo de la señora, se me olvidó el nombre, se lo digo al tiro. La señora, no, la ex candidata presidencial. Bueno, pero le doy la palabra a Consuelo Veloso mientras. Consuelo Veloso, diputada, tiene la palabra. Alvear. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría partir, obviamente, saludando a don Eduardo, saludarla a usted, presidenta, felicitar también el ahínco que le ha puesto a la creación de esta instancia investigadora tan importante porque más allá del rol de los tribunales y, por cierto, de las organizaciones deportivas, subyace en nosotros lo fundamental y es la legislación o la falta de legislación respecto a el funcionamiento de las organizaciones deportivas y cuál es la normativa que se da a la interna para enfrentar también este tipo de situaciones. Bueno, he de hacer presente por justicia, digamos, y por la representación que tengo de que en mi región del Maule también hemos tenido casos muy bullados de abuso sexual. Un conocido caso pasó con basquetbolistas de Linares, donde hemos tenido que ver con mucha impotencia. A pesar de haber consultado muchas veces al municipio, también oficiamos en 2023 por el protocolo 22 al IND. Preguntándole cuál era el cumplimiento, cómo se estaba llevando a cabo, no nos respondieron. Y es que hubo un caso de abuso sexual del señor Richter que se terminó suicidando hace algún tiempo, que quedó sin absolutamente ningún tipo de consecuencia en el fondo, y pasa con los deportistas y las deportistas que por una cosa probablemente incluso de pudor personal, que es algo muy triste porque terminan las víctimas sintiéndose avergonzadas en lugar de los victimarios, quedan con una sensación de que en el fondo hagan lo que hagan o digan lo que digan, no van a haber consecuencias y se van a tener que seguir encontrando en espacios, que era lo que comentaba don Eduardo, con sus propios agresores. También tuvimos el caso de una cauquenina que denunció acoso o abuso sexual, no recuerdo bien en particular, pero por parte de su entrenador, y ella compitió en los juegos, en los últimos juegos, es atletista paralímpica. Y en ese sentido me parece importante preguntar, a propósito de la masividad de estos casos, si es que tienen algún número de cuántos son los casos que están llevando adelante a nivel país, porque me parece que es una cuestión muy presente, desgraciadamente, dentro de los espacios deportivos y del deporte. Ahora bien, es importante señalar que la misma inmediación, el contacto físico permanente entre entrenadores y preparadores físicos con los deportistas abre un espacio muy peligroso, digamos. Yo no creo en que la ocasión haga al ladrón, como se dice. Yo creo que hay una cultura y un entendimiento por parte de estos abusadores o acosadores de que pueden hacerlo. Por eso me parece importante relevar una vez más que cuando reclamamos, digamos, en particular en las mujeres del movimiento feminista, que muchas veces somos ridiculizadas y reducidas a una cuestión que más bien es un sesgo, una idea victimista de nosotras. No, no es así. Pasa esto en todas partes, pasa en todos los niveles. Pasa incluso en el deporte, que se supone, y así es un espacio donde se desarrollan las mejores virtudes y talentos de las personas, pero también pasa en los colegios, pasa en el deporte, pasa dentro de espacios políticos también. Y ahí creo que el desafío, y es lo que espero, no me cabe ninguna duda, que a propósito de las conclusiones que saquemos de esta comisión investigadora, tengamos algún tipo de avance legal para poder incidir en el deporte respecto a cómo podemos erradicar de manera efectiva este tipo de conductas, cómo podemos contenerlas, cómo podemos sancionarlas, cómo podemos cuidar también a los propios deportistas que terminan sufriendo un daño permanente. Quería preguntar a propósito de la formación en violencia sexual y de género, ¿cómo va eso a propósito de que no hubo respuesta, por lo menos de mi parte, desde el IND? Si usted tiene algún tipo de conocimiento, don Eduardo. Y respecto a lo que pasa en las casas de formación, me sumo a las preguntas también de los colegas. Me parece una zona muy gris y preocupante, tratándose además de menores de edad. Gracias, presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Yo por mi parte quisiera solo consultarle, porque nosotros hablamos bastante, además hemos tenido una buena participación. ¿Qué pasa acá en el tema fútbol? En el tema fútbol, porque en el otro tema es coach, ¿cierto? Del Comité Olímpico.
¿Qué pasa acá con el señor, por ejemplo, Pablo Milat o con el señor Mujica respecto de estas cosas que no se resuelven? Entiendo que el COCH tiene bastante bien llevado la publicación de los casos. Yo tengo varios oficios. Les puedo contar aquí a la comisión que yo oficié el día 25 de abril a la NFP por el tema de Cobreloa, a el Ministerio del Deporte, que fueron los únicos que me contestaron, y a Cobreloa. A Cobreloa, estamos hablando del 25 de abril del 2023. Recién vinieron en octubre acá a decir que las cosas no estaban pasando. Recuerdo también cómo Milat le respondió a la ministra Venado por distintas cosas, incluso por la separación de la NFP con ese matiz que él tiene, que a mí me llama mucho la atención, y después voy a referirme a aquello. Tiene la palabra usted por 10 minutos o quizás un poquito más. Se los Voy a regalo. tratar de contestar todas las preguntas. A ver, al diputado Tapia le voy a contestar. Efectivamente, el protocolo contempla características que tienen que tener las instalaciones deportivas en bien de prevenir ciertas conductas abusivas, específicamente de abuso sexual. Por ejemplo, las salas de masaje no pueden ser cerradas, tienen que ser abiertas, tienen que ser con ventanas. Hay varias características que están en la ley y están previstas. Y vuelvo al primer punto. La problemática es quién controla. Ese es el punto. Nosotros no tenemos la facultad de imperio para controlar. Dicho eso. Segundo, por ahí me hicieron una pregunta, el diputado Trisotti parece que me preguntó varias cosas. Aquí un problema grave que tiene la ley es que no existe un código de penalidades. No, nosotros fallamos conforme a la sana crítica, ¿ya? En el tema del estándar de la prueba. Pero tampoco tenemos un código de penalidades porque tampoco se ha hecho, y tenemos que ir a las sanciones que estipula la ley 19.712, que es la suspensión hasta 5 años de los dirigentes. Entonces el decreto 22 se refiere en las conductas vulneratorias, tenemos que sujetarnos a las sanciones que establece la otra ley. Pero no existe un código que diga que el que discrimina de tal manera reiteradamente va a tener una suspensión de 10 meses, de 1 año, etcétera, etcétera. Y lo vimos en el caso, para graficarlo, lo vimos en el caso de la deportista María José Maillard, campeona mundial, medallista panamericana, ¿ya? Canotaje. Del canotaje, en que ella fue denunciada por discriminación y maltrato contra otras deportistas, incluso le pegó a un entrenador, y fue sancionada simplemente con 6 Ahí lo prendí. Y fue sancionada con 6 meses de suspensión de los derechos federativos. Eso significa que no va a recibir la beca PRODAR. Esa es la sanción. Entonces se me vinieron todos encima, diciendo que aquí, ¿cómo íbamos a quedar sin una medallista? ¿Ya? Porque yo era partidario de sancionarla con 1 año. Pero tampoco después hay un seguimiento de si ella sigue con la misma conducta. Y después volvimos a ver un caso de la señorita Rocco, ¿ya? Que también tenían un problema, y ahí se generó todo un conflicto porque pelea con una, pelea con otra, pelea con otra, y ahí estamos en presencia del maltrato, y no tenemos un código de penalidades. Respecto a lo que usted dijo, voy a ir contestando, sí, a ver, porque respecto a lo que dice el diputado Giordano, yo me he echado a todo el mundo encima, porque dicen que me gusta la tele, porque tengo agenda propia, porque soy figurón, pero yo desde un principio dije, la única forma de visibilizar este tema es tirando a los abusadores a la prensa. El escarnio público es más grave que las sanciones que no tenemos, porque no tenemos un código de penalidades. Por lo tanto, las marcianitas, el tío Lalo Flores, el famoso tío Lalo Flores, está preso porque le hicieron una funa en un partido de hockey, ¿ya? Y porque empezó a circular por las redes, y ahí nos enteramos nosotros. O si no, nos habrían denunciado, porque llevaban años tratando de tomar acciones o que los dirigentes adoptaran acciones. Usted me hizo una pregunta también respecto a cómo se discriminan los problemas de competencia. Aquí hay una cuestión súper simple. Voy a poner un caso. Hay una deportista de hockey patín, que el hockey patín reúne varias disciplinas, el hockey, el snowboard y un montón de cuestiones, los que andan tirándose por las calles, donde un deportista le pegó un puñete a una chica en un ojo y le dejó un moretón.
Y eso es un delito de lesiones. La niña, ¿qué es lo que hizo? Fue a la fiscalía. Lleva 3 años en que todavía no la llaman. Y nosotros no podemos hacer nada porque si nos llega ahora a nosotros decimos, momento, esto está judicializado. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está, Presidenta. La solución es, primero, y esto hay que hacerlo público, primero, ante un delito, ante cualquier agresión, discriminación o maltrato, primero el comité de arbitraje. Porque nosotros como comité de arbitraje, si hay un delito, podemos decretar medidas de protección. Ejemplo, usted no participa más en el club, usted no puede coincidir más en las actividades deportivas y después vaya para la fiscalía. Y mientras esté en la fiscalía, siguen vigentes las medidas de protección. Lo hicimos con Mafio, con Nicolás Mafio. Le prohibimos coincidir en las actividades deportivas con la víctima. Pero como pasaba tanto tiempo y ya llevan 3 años, sigue prohibido. Y la fiscalía no hace nada. Entonces, si ahora vienen y me dicen, ¿sabe qué? Quiero que le levanten, no puedo. Vaya a la fiscalía y que la fiscalía haga una cautela de garantía, vea cómo lo hace con el juez, pero nosotros ya decretamos eso y suspendemos la actuación. Por lo tanto, la solución ante cualquier abuso sexual, discriminación, maltrato, primero el comité, nosotros vemos si hay delito y de ahí, una vez que decretamos las medidas de protección, que tiene mayor efectividad y es rápido, se va a la fiscalía o si no, ahí van a seguir esperando. Entonces esta chica nos decía, oiga, llevo 3 años esperando a la fiscalía, ¿ustedes por qué no resuelven? Porque la ley me lo prohíbe. Porque si yo sanciono una medida de protección, voy a terminar en la Corte de Apelaciones por una conducta arbitraria e ilegal, porque la ley ya dijo que yo soy incompetente. Entonces, esas cosas son las que yo siempre he dicho, y disculpen el concepto que decía, yo siempre digo que los juicios buenos se ganan por la tele. O sea, si usted quiere lograr algo, hágalo público, o si no, esta cuestión va a quedar ahí. Si el caso Cobreloa no se hubiese hecho público, pierda cuidado que todavía están jugando. Y a pesar de eso, el jugador de Colo-Colo, Thompson creo que se llama, o Johnson, o Thompson, ya, claro, vale $1 millón, entonces hay que protegerlo. ¿Usted cree que el pacto de silencio, que yo creo que hubo, fue porque los vamos a perdonar, cabros, o porque hemos invertido plata en ellos y vamos a perder plata? Ese es el punto. Entonces, ¿por qué es tan importante la separación entre la federación y la NFP? Porque la federación recibe recursos públicos para la cuestión formativa a través del fútbol joven. Entonces, el Estado forma a los deportistas, los clubes después los toman y después los venden. Es el negocio. Es el negocio. Entonces, esto tiene que estar separado. ¿Cuál es la sanción máxima que tenemos nosotros para las organizaciones, respondiendo a su pregunta, a las organizaciones que no cumplen con el decreto 22? Suspenderlo, ya, inhabilitarlo para postular a fondos públicos. Pero resulta que hay federaciones que se manejan solas, que no necesitan fondos públicos. Son muy pocas las que necesitan. Entonces, yo creo que la desafiliación sí, pero nosotros no tenemos facultad. Ese es el problema. No tenemos facultad porque la ley no nos da esa facultad. Y si yo digo hoy día, voy a desafiliar a tal club de tal parte, me van a decir, este caballero no tiene facultad y se van a ir de protección. ¿Y quién lo va a cumplir si tampoco tengo la facultad de imperio para hacer cumplir la sanción? Nadie. Y va a quedar, como usted muy bien lo dijo, letra muerta. Y en el decreto 22 hay mucha letra muerta. Respecto a su consulta de la idoneidad de los responsables institucionales o de las falencias que tiene el decreto 22. Primero, no haber contemplado que la víctima no sea parte de la organización deportiva. Entonces, la pregunta que yo hago, en una organización deportiva grande, llamémosle, voy a poner un ejemplo, el comité, el coach. Si alguien abusa de una persona, de una señora que hace aseo, la señora aseo es una empresa externa. Ocurrió dentro de las instalaciones y no se puede aplicar el decreto 22. Ahí hay un defecto. Segundo, los responsables institucionales son ad honorem. ¿Quién trabaja gratis? Los bomberos. Y ahí tiene el bombero lo que hizo, que por ganar horas extras armó tremendo incendio. Entonces, en el fondo aquí las federaciones tienen recursos como por último darle un honorario pequeño que sea al responsable institucional que efectivamente hay un compromiso. Cuando me preguntaban respecto a los certificados que se exigen, los certificados para trabajar con menores de edad, efectivamente, pero cualquiera puede sacar un certificado. Si no, todos tienen antecedentes.
Generalmente los abusadores o los acosadores no tienen certificado de antecedentes. Todos los que tenemos nosotros. Y una pregunta que usted me hizo fue respecto a las características de las casas de estos menores de edad. Hay un club que yo conozco, que no voy a dar el nombre, porque mi consuegro trabaja en ese club, en que armaron todo un escándalo, porque los cabros, los juveniles, los infantiles, pidieron unos McDonald's. Y armaron todo un escándalo, porque efectivamente en ese club tienen control, porque hay una persona que los está controlando, y es del club suyo, que los están controlando. Y armaron todo un escándalo por comprar un McDonald's. Y en Cobreloa no armaron ningún escándalo por hacer un asado cuando estábamos en cuarentena, dejando que pasara lo que pasara, y después más encima quedándose callados y haciendo un pacto de silencio. Dejaron al entrenador. Y miren las consecuencias, miren lo que está pasando ahora. Entonces, como yo lo dije, aquí se escondió la basura debajo de la alfombra. Y esa capacidad de asombro que dijo la diputada, efectivamente se está perdiendo. Aquí todos dicen, no son feministas. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Me entienden, no? No tiene, mejor, porque esta cuestión funcione. Vivimos en un país, y lo vuelvo a repetir, en un país que como que todo da lo mismo, todo es relativo. Recién un diputado dijo, para todo tenemos que hacer una ley, si todos sabemos lo que es bueno y es malo. Y tiene que haber una ley para que yo portarme bien. Entonces, yo comparto mucho lo que usted señala en cuanto a que aquí hay que seguir educando, ¿ya? Nosotros tuvimos una reunión, yo tuve una reunión con el ministro del Deporte, donde conversamos por más de casi 2 horas y donde tratamos justamente el tema de la prevención y de la educación a través de la capacitación. Pero nosotros la capacitación tenemos que hacerla ad honorem, porque a nosotros como comité de arbitraje nos pagan por audiencia, 8 al mes. Cuando empezó el comité de arbitraje se veía una audiencia, o sea, una causa por audiencia. Hoy día vemos 5 o 6 causas, a veces terminamos a las 12 de la noche. Porque la otra problemática es que los abogados que integran el comité de arbitraje, no todos tienen tiempo disponible, es después de la hora del trabajo. Porque la normativa dice, por lo menos en el IND, que no pueden ser funcionarios públicos. Y resulta que hay funcionarios públicos. Entonces, tenemos que irnos ajustando. Cuando hablamos de capacitación, es porque queremos hacer las cosas bien, voluntarios, pero no hay presupuesto para eso. No hay presupuesto. Entonces, nos enfrentamos a una serie de problemas que yo, de orden administrativo, que yo los dejo de lado, ¿ya? Y me aboco especialmente a de qué manera prevenir. Ojalá que a nosotros no nos llegara ninguna causa. ¿Por qué? Porque la gente sepa lo que les va a suceder. Pero hoy día siempre, y en todo orden de cosas, se llevan 2 juicios. Un juicio que va en los tribunales y un juicio que va en la prensa. En los tribunales, el juicio del atletismo lo llevamos nosotros. Hay otro que va en paralelo en la prensa. Me voy a salir un poco el tema. En el caso Jadwe hay uno que va por los tribunales y otro que va por la prensa. Y en todo orden de cosas. Entonces, acá la idea, lo que yo postulo, es que efectivamente haya un plan de capacitación y que posteriormente se controle que el responsable institucional que fue a la capacitación se le haga una prueba para ver si pasó el examen y si está en condiciones de ejercer el cargo. Por ahí el diputado Trisotti también me preguntó, creo, si hay alguna sanción para el responsable institucional que no cumple. No hay. No hay. Es decir, lo cambian y el gallo va a decir, mejor porque no tenía tiempo. Eduardo. Le apagué el micrófono. Don Eduardo, la persona, aquí tengo una duda, la persona que estaba encargada del protocolo en Cobreloa, ¿tenía antecedentes? La señora que estaba a cargo porque ahí también es un tema. Por otro lado, la persona que está encargada de activar el protocolo, si es parte del club, puede ser también parte de un pacto de silencio. Por eso yo creo que tenemos un desafío también ahí de modificar el tema. Contésteme nomás. Le respondo. Yo creo, porque aún no tengo certeza, de que sí sabía. Pero esa responsable institucional cometió un error. Me mandó un correo preguntándome qué hacía. ¿Cómo no iba a saber? ¿Cómo no iba a saber? Ahí hay una presunción. Segundo,
En el caso Cobreloa, para que noten la diferencia para que noten cómo es incomprensible este tema. En el caso Cobreloa, nosotros llevamos 2 investigaciones. Una respecto al delito de violación, que hicimos toda una investigación con una fiscal que yo designé y llegamos, respondiendo a sus preguntas, a las incongruencias y las descoordinaciones de los correos que enviaron los señores Milad y el intercambio de correos entre Milad, Pérez y la denunciante, que era la señora María Elena Saavedra, donde ellos sabían desde hace mucho tiempo atrás, desde lo que dijo Milad acá. Sabía mucho tiempo antes. Y eso yo tengo los correos. Y están en la carpeta investigativa. Pero lo curioso es que además de esa investigación por el delito de violación, el hijo de esta señora está llevando adelante una investigación por maltrato, porque él sufrió una lesión y no aplicaron el decreto 22 y no le prestaron la atención correspondiente. La abogada que la representa, o que representa al deportista, pidió recusar a la responsable institucional, doña Macarena Flores, y el que resolvió la recusación fue Marcelo Pérez, el que lo nombró. Y ahí está la causa. O sea, todos son juez y parte, ¿me entienden, no? Y eso es lo que hay que corregir. Y eso se corrige con procedimientos, con aclaraciones, con resoluciones que nosotros podemos dictar autoacordados, podemos capacitar y podemos instruir a los tribunales de honor y de disciplina para que hagan ciertas tareas. Vuelvo a la Federación Atlética y con esto termino. Un segundo, les pido que podamos, ¿cómo se dice? Prorrogar 10 minutos, por favor. ¿Sí? Gracias. Con esto termino. Nosotros, cuando fallamos la causa de la Federación Atlética, destituimos a 2 miembros del comité del comité de honor. Eso fue en enero. Estamos en junio y aún no nombran el nuevo comité de honor. Y tenemos causas pendientes. Por ejemplo, lo que les comentaba a ustedes, hay una causa de un delito de violación en donde la víctima tiene 2 hijos del violador. Pero el caso está prescrito. Entonces, como a la niña le están quitando los hijos, ella ahora quiere denunciar. Se lo hizo saber a la responsable institucional y la responsable institucional todavía no manda la denuncia. Don Eduardo nos deja impresionados, pero bueno, a mí nada me impresiona. Señor presidente, Sí, sí. para terminar, me comprometo el próximo lunes traer un informe completo Sí. del número de casos de abuso sexual, los nombres, las partes y el estado en que se encuentra. Sí. Le agradecemos eso. Yo por mi parte prorrogamos, pero aquí se abre la palabra para todos para que vayamos armando la estructura de esta comisión. En la comisión, cuando nos constituimos, yo dije que la posibilidad, y ustedes me dieron el acuerdo, que don Eduardo estuviera presente en todas las comisiones. Puede ser de manera telemática o presencial, como usted lo prefiera, porque usted está en Santiago. ¿Ah? Sí, porque además es importante que esté el presidente, porque ante cualquier duda nosotros vamos a ir consultando. Pero mire, yo tengo una propuesta que, por supuesto, acá quien fue la persona que legisló junto a nosotros, y quiero darle también todo mi respeto a la expresidenta de la Comisión de Deporte, Erika Olivera, porque gracias a ella también pudimos llegar acá y con ella también legislamos en el periodo anterior junto a la ministra Cecilia Pérez. Por lo tanto, Cecilia Pérez, que tiene un bastante conocimiento respecto de esto, yo me gustaría que estuviera presente, junto también a Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez, que hoy día, junto a Patricio Salas, Cecilia Rivera y un psicólogo, son la defensa de la víctima de Cobreloa. Me gustaría que pudiéramos abocarnos a eso en la próxima semana, si ustedes lo tienen a bien. Eso sería para el lunes 10. Nosotros tenemos junto al diputado Andrés Giordano, nosotros lo que hicimos fue armar un poco el calendario. Tenemos que invitar, por supuesto, al director general de la PDI por los temas cómo se han dado de repente las investigaciones. También eso lo vamos a ir acordando aquí con la Secretaría. Ministro del Deporte, el señor Pablo Milad también, también el coach, que es digamos, el Comité Olímpico, que tienen ahí la separación. Uno ve el fútbol, el otro ve las federaciones. También pensamos al Comité Olímpico, Paraolímpico, organizaciones deportivas en general, directorios de organizaciones deportivas. Por supuesto que acá uno de los temas relevantes es Cobreloa.
Y lamentablemente en las comisiones, tanto en la comisión secreta como en las comisiones que tuvimos, acá se dijeron muchas irregularidades. Bien lo decía el señor Arévalo, donde hubo, incluso el diputado presidente de la comisión fue quien encaró un poco el tema y dijo, si es que esto sigue así, yo voy a dar los nombres. O sea, tuvimos que llegar a eso, a ese nivel para que se entendiera que estaban frente a la Cámara de Diputados y Diputadas, y no lo digo porque seamos, pero bueno, somos un ente fiscalizador y si no se cumple la ley, es que el fútbol, ni la política, ni nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Luego también está don Luis Fuentes, la gente, digamos, de Cobreloa, Luis Fuentes, el señor Marcelo Pérez, si es que ellos tienen a bien, porque ellos, en el caso de Cobreloa, el gran porcentaje del club pertenece a los socios, casi el 99%. El otro es Sociedad Anónima, por lo que nos complica cuando se trata de Sociedad Anónima. Yo espero que el señor Pablo Milad tenga toda la deferencia de venir acá, exactamente por las irregularidades que se cometieron. Hoy día sale muy fuerte la NFP a poner, digamos, a decir que son determinantes, que hoy día ellos sancionan. Diputado Trisotti, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, quizás podríamos invitar, Presidenta, a alguien del Ministerio Público para poder conocer respecto de la política criminal que se está desarrollando del Ministerio Público, qué énfasis se le está poniendo a este tipo de causas, dado la falta de celeridad que aquí se nos comentaba. ¿Les parece que para la próxima, diputada, tiene la palabra? Diputada. No, No, quería, es un comentario más bien político, digamos, como diputada Veloso. Felicitar la iniciativa y la voluntad que pone don Eduardo en esta instancia de investigación. Como dije anteriormente, bien es sabido, nuestro rol es una fiscalización más bien política, pero hace falta en un mundo de complicidades, sobre todo ante casos tan terribles, que hayan voces expertas y capacitadas como la suya, que puedan aportar tantos antecedentes que de pronto nosotros podríamos no manejarlo suficientemente bien. Así es que valoro su valentía y su conciencia del problema. De verdad reitero que qué bueno que vaya a ser parte y que tenga la voluntad de cooperar. Espero que de esta comisión podamos sacar buenas conclusiones, legislación, normativa, y en ese sentido creo que usted va a ser clave. Muchas gracias. Bueno, yo quiero proceder a tomar el acuerdo para que si la próxima sesión pudiéramos invitar a la ministra, a la ex ministra de Deporte, la señora Cecilia Pérez, que hoy día también es la única dirigente, la única vicepresidenta de la Universidad de Chile, digamos, del fútbol, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, y por supuesto a la defensa, Patricia Muñoz, Patricio Salas y Cecilia Rivera, para que vayamos uno a uno. Y quizás en la próxima sesión, diputado, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, vayamos a la parte más Ministerio Público, PDI y un poco más, ¿les parece? Entonces tomamos el acuerdo, próxima semana, la defensa de la víctima más la ex ministra Cecilia Pérez y la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Acordado. ¿Alguien más tiene algo que decir? Don diputado Jordán. ¿Nos quedan? Nada. No, si nos queda. Sí, no, sí, es muy cortito, solo que por experiencia previa que ya he tenido en otras comisiones especiales investigadoras, para invitar al Ministerio Público siempre sería sugerible, porque no lo acordamos la vez anterior, tener quizá una sesión secreta, porque a veces se mezcla con información de causas que están pendientes y yo creo que para efectos de avanzar en esta comisión sería imposible poder tener el acuerdo para aquello cuando venga el Ministerio Público. Gracias. Ya. Exactamente, lo vamos a hacer así. Por otro lado, yo también quiero tomarme una licencia de agradecer a los medios de comunicación como Círculo Central, a los medios al periodista Guarelo, que fue quien también levantó este tema, al señor, por supuesto, Emilio Sutherland, que incluso a mí me entrevistó, y aún así nos costaba poner el tema sobre la palestra. Sepan ustedes que de acuerdo a este protocolo, muchos jugadores de fútbol no podrían estar contratados por tener antecedentes, muchos. Y hablo de futbolistas que hoy día están, claro, en la competencia. Por otro lado, el caso Jordi Thompson, que nos asombra a muchos, que con 100 millones de pesos hoy día le está trabajando. Y resulta que escuchas a otro periodista que dice, no le podemos coartar la posibilidad de trabajar en argentino. La posibilidad de trabajar cuando el tipo está trabajando no solo con medidas cautelares afuera del país, en Rusia, sino que además hacen caso omiso y dicen, bueno, va a venir a la selección o no. Yo siento que eso burla un poco a quienes trabajamos. Yo soy muy cercana al deporte, especialmente al fútbol. Por lo tanto, no quisiera uno, y es lo que dice usted, a uno le llegan de todo. Parece que uno tuviera que quedarse callado, uno no es de la región,
no es en el caso de Antofagasta, en el caso de Calama, pero bueno, primero agradecerle al señor Arévalo por estar acá, lo vamos a esperar la próxima semana de la forma que usted quiera. Tomamos el acuerdo entonces que la próxima semana esté la ex ministra del Deporte, por supuesto la ministra de la Mujer y la defensa de la víctima Patricia Muñoz, Patricio Salas, Cecilia Rivera, que estarían comprometidos para así seguir adelante. Les agradezco. Tomamos el acuerdo entonces y por haberse cumplido esta sesión, esta se levanta. Esta fue la más suavecita de todas.